clase y habíamos hecho generalidades y los principios básicos de lo que era lesión celular reversible. Y ahora vamos a dar un ejemplo de lesión celular reversible, el edema celular se supone que una de las causas más comunes para la lesión celular es la hipoxia, que es la disminución de la división de oxígeno que llega a las células. Y la causa es hipoxia y el ejemplo de lesión celular es edema celular. ¿Cuál es la patogenia o mecanismo de la edema celular frente a la hipoxia? Sabemos muy bien que si hay menor tensión de oxígeno que llega a las células, el primer organismo citoplasmático que va a alterar su función, no se olviden que en lesión celular reversible lo primero que ocurre es alteraciones funcionales y después se observan las alteraciones morfológicas, ¿no? Poco a poco van apareciendo las alteraciones morfológicas microscópicas. Entonces, por eso es que más nos vamos a referir a las alteraciones funcionales. Frente a la hipoxia, entonces, ¿qué organismo intracitoplasmático va a ser capaz de fallar su funcionalidad? Va a ser la mitocondria, ¿no es cierto? Porque la mitocondria es la que utiliza moléculas de ATP más nutrientes, oxígeno, para realizar una de las funciones importantísimas que es la fosforilación oxidativa y la producción de moléculas de alta energía, moléculas de ATP, que es la que utiliza la célula para poder realizar todas sus funciones, ¿sí? Entonces, frente a la falla de la fosforilación oxidativa por falta de oxígeno, vamos a tener una disminución de la síntesis de moléculas de ATP. Esta disminución de moléculas de ATP nos van a llevar como una respuesta casi adaptativa, se podría decir, al aumento del difosfato de adenosina. Entonces, la disminución de moléculas de ATP y el aumento de adenosina difosfato nos va a llevar a activar la fosfofructosinasa o la fosforilasa. Estas enzimas van a ser las responsables de iniciar la gluconeogénesis. Estamos hablando del edema celular en músculo, ¿sí? Por eso es que hablamos de glucólisis, la respiración anaeróbica, donde va a utilizar estas células musculares el glucógeno. Por eso es que decimos que hay una gluconeogénesis. Eso significa que estas células van a echar mano al glucógeno para convertirlos en glucosa y de esa manera seguir produciendo moléculas de ATP. Al disminuir las moléculas de ATP, suben las moléculas de ADP y eso hace que se active la fosfofructosinasa, la fosforilasa, que es la que va a iniciar la respiración anaeróbica, ¿no es cierto?, a partir de la gluconeogénesis. Bueno, se ha utilizado el glucógeno en estas células que saben almacenar glucógeno, músculo. En cambio, el cerebro o las células neuronales no pueden almacenar glucógeno. Entonces, estas células directamente, la falta de oxígeno nos puede llevar a una lesión celular, ¿sí? De inicio reversible y después a una lesión irreversible. Pero en estas células cardíacas, al utilizar las moléculas de glucógeno y convertirlas en glucosa, estamos usando una respiración anaeróbica. ¿Qué está pasando con estas células? Se está adaptando. Está empezando a realizar otro tipo de funciones, ¿no es cierto? Está cambiando su mecanismo de poder sintetizar moléculas de alta energía a través de la gluconeogénesis. Entonces, seguimos teniendo moléculas de ATP, pero ocurre de que esta gluconeogénesis
En algún momento el glucógeno se va a agotar. Y al agotarse el glucógeno, ¿qué va a pasar? Entonces ya no va a tener que convertirlo en glucosa y inmediatamente va a empezar a disminuir las moléculas de ATP. Entonces ahí vamos a entrar recién en la lesión celular reversible. A la neurona hace rato ya habíamos puesto lesión celular reversible. A un músculo, las células musculares sí están entrando en lesión celular reversible. Pero esta célula que ha entrado en lesión celular reversible después de haber modificado su respiración a respiración anaeróbica, cuando el glucógeno se está convirtiendo en glucosa, en ese proceso de conversión existen elementos intermedios del desdoble del glucógeno en glucosa. El ácido láctico, los piruvatos, todo eso, que son moléculas que acidifican el citoplasma celular. Entonces, esta célula adaptada ya se está volviendo una célula ácida. Se llama acidosis láctica. Ese proceso se llama adaptación celular. Si nosotros retiramos la causa y damos oxígeno, esta célula, después de haber llegado a esta adaptación celular, va a volver otra vez a ser una célula normal, a hacer la fosforilación oxidativa y todo aquello. Pero si continúa, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Se agota la reserva energética, que es el glucógeno, y al haber un agotamiento de la reserva energética, ya no va a tener que utilizar para convertir en ATP. Va a haber recién una disminución de las moléculas de ATP. Y al haber una disminución de las moléculas de ATP, van a fallar primero las funciones, porque estamos en lesión celular reversible. Lo que más falla son las funciones, muy poco la morfología. Entonces, vamos a hablar más de falla de funciones. ¿Qué es lo primero que va a fallar en una lesión celular reversible en esta célula? Por hipoxia. Ya hemos hecho fallar en la mitocondria la fosforilación oxidativa. ¿No es cierto? Está fallando, no puede sintetizar moléculas de ATP. Y si no puede sintetizar moléculas de ATP, inmediatamente va a repercutir esto en la función de la membrana celular. Ustedes saben muy bien que la membrana celular tiene una semipermeabilidad en su función de dejar pasar sustancias, otras sí, otras no, pero este transporte de sustancias a través de las membranas lo realiza utilizando energía y por simple transporte, ¿no es cierto?, de una de mayor concentración, una de menor concentración, sin utilización de energía. Pero acá está fallando, no hay moléculas de ATP y la semipermeabilidad de la membrana celular depende mucho de la bomba de sodio, potasio, calcio, que utiliza energía. Si no hay moléculas de ATP, falla la bomba de sodio, potasio, calcio. Al fallar la bomba de sodio, potasio, calcio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acumulación de sodio dentro de la célula, porque normalmente la bomba de sodio, potasio, calcio es la que saca sodio, normalmente saca sodio de dentro de la célula afuera y mete potasio, ¿no es cierto? Y siempre es con utilización de energía, porque está transportando sustancias de una de mayor concentración a una de menor concentración a una de mayor concentración, ¿no es cierto? Entonces, al fallar la bomba de sodio, potasio, calcio, se van a acumular sodio dentro de la célula. Y al acumularse el sodio dentro de la célula, el sodio es hiperosmolar. Y al ser hiperosmolar, ¿qué quiere decir eso? Que retiene agua. Más moléculas de sodio, más agua dentro de la célula. Y la retención de cantidades anormales dentro de la célula es la que va a ser la causa para que nosotros tengamos edema celular. Porque el edema celular es eso. El
la acumulación de cantidades anormales de líquido en el espacio. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con la semi-permeabilidad de la mineralización. Bien, pero no solamente, para mí hasta ahora he hablado más de funciones y poco de estructura. Poco de estructura microscópica y casi no estoy hablando de alteraciones macroscópicas o microscópicas. Bueno, el edema celular va a afectar a todos los organismos intracitoplasmáticos, ¿no es cierto? Entonces va a afectar a los retículos endoplásmicos rugosos. Vayamos al retículo, ya está fallando la síntesis de moléculas de ATP alta energía para que los organismos intracitoplasmáticos funcionen bien. Entonces, si la bomba de sodio falla, la síntesis de proteínas a través del retículo endoplásmico rugoso también necesita energía, ¿no es cierto? Y estas también van a sufrir una alteración en la función, va a sintetizar menos proteínas estructurales, menos proteínas funcionales, todo aquello, ¿no es cierto? Y con el edema se intensifica más la falla de las funciones del retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Porque si hay cantidades anormales de líquido dentro de la célula, todos los organismos intracitoplasmáticos se hematizan. El retículo endoplasmico rugoso también se hematiza. Y cuando se hematiza, permite de que los ribosomas que están pegados en su membrana empiecen a brincar, esos ribosomas que hacen la traducción para la síntesis de proteínas. Entonces empiezan a desprenderse del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, la función de la síntesis de proteínas es mucho más profunda. Está disminuyendo la síntesis de proteínas. Ya hemos hecho fallar. De inicio ya falló la mitocondria por falta de moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? Ahora no hay energía. Entonces la función de la mitocondria se está profundizando más. No se olviden que la mitocondria, la mitocondria, la célula que hace la respiración, la fosforilación oxidativa, en cada molécula de ATP que sintetiza a través de la fosfofructosinasa, hay moléculas de ATP más agua, más radicales libres de oxígeno. Pero en este proceso de fosforilación oxidativa, normalmente la mitocondria produce radicales libres de oxígeno. Pero estos radicales libres de oxígeno en una célula normal van a ser eliminadas, van a ser neutralizadas, van a ser degradadas, ¿cierto? Normalmente. Pero ahora, esta mitocondria no está realizando una buena fosforilación oxidativa. Entonces va a producir más radicales libres de oxígeno. Entonces se van acumulando más los radicales libres de oxígeno. Y estos radicales libres de oxígeno son tremendos. Atacan la estructura de las membranas, los radicales libres de oxígeno. Esto de atacar la estructura de los componentes celulares lo voy a dejar a un lado. Porque cuando hay un ataque estructural de los componentes de la célula es empezar a hablar de lesión celular irreversible. Déjenlo a un lado eso. Pero los radicales libres de oxígeno están empezando a acumularse. En algún momento, si no solucionamos el problema de la hipoxia de la célula, entonces estos radicales libres van a empezar a atacar estructuras importantísimas de la célula. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a empezar a hablar de lesión celular irreversible en este momento. Pero la mente de ustedes tiene que estar seguro de que la mitocondria, aparte de hacer fallar la fosforilación oxidativa que desencadena todo este espectro de falla de las funciones de los otros organismos intracitoplasmáticos, está en la acumulación de radicales libres de oxígeno. ¿Sí? Vayamos a los lisosomas. ¿Qué pasa con los lisosomas? Los lisosomas también se están hinchando, es decir, con el edema de todos los componentes intracitoplasmáticos.
edema del aparato de Golgi, edema del lisosoma, edema del retículo endoplásmico luso, edema del núcleo, etcétera, etcétera. Si hay un edema del retículo endoplásmico liso, ¿qué vamos a tener ahí? Falla de todo lo que es la síntesis y la síntesis de lípidos, de los lípidos de cadena corta, etc. Si hay edema del aparato de Golgi, va a empezar a fallar lo que se llama la conjugación, esos procesos bioquímicos que permiten la maduración, el cambio de los elementos, de las proteínas que le llegan del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, porque en el aparato de Golgi se hace una serie de transformaciones bioquímico-moleculares para que las proteínas, para que los lípidos empiecen a madurar, llegar a la parte apical del aparato de Golgi, y de ahí que van distribuyéndose todos los elementos estructurales y funcionales que se han sintetizado. Esto también va a fallar. Entonces, como verán, más hablamos de fallas funcionales que de fallas morfológicas. De la morfología, todas edematizadas. Es así como tenemos nosotros podemos entender lo que es el edema celular como un ejemplo de lesión celular reversible. Ahí está. Las células musculares, ya les he dicho, las células musculares estriadas y cardíacas son las que almacenan glucógeno y soportan mejor la hipoxia. ¿Por qué? Porque pueden adaptarse a la hipoxia utilizando la glucógeno. Escuchen bien, pueden adaptarse. Ellos saben en qué momento esta célula está entrando en adaptación y cuándo termina esa adaptación. ¿En qué momento esta célula entra en adaptación? Cuando empieza a utilizar el glucógeno. Entonces se adapta, sigue teniendo moléculas de ATP, sigue funcionando bien, pero ella es una molécula adaptada. Esa molécula adaptada, ¿qué es lo que le ha pasado? Se ha acidificado. Se ha acidificado. Pero es una molécula adaptada. Cuando termine de utilizar el glucógeno, entonces ahí sí va a haber realmente disminución de las moléculas de ATP, disminución de todas las funciones, y ahí es la lesión celular reversible que estamos explicando, que es el edema celular, con todas las consecuencias fisiológicas y morfológicas que acabo de decirles. Acá he puesto que las células musculares son las que resisten mejor la hipoxia, en 30 minutos mueren. En cambio, las neuronas en 5 minutos mueren. ¿Por qué? Porque no saben almacenar glucógeno, por lo tanto la hipoxia directamente va a hacer que esta célula entre en lesión celular reversible, irreversible y muerte celular. Pásame la otra. Esto es para hablar de la adaptación celular. Miren, dice, existen elementos intermedios de degradación del glucógeno a glucosa, como el ácido láctico, los fosfatos orgánicos que se acumulan en el citoplasma celular, reduciendo el pH intracelular, y la célula entra en acidosis grave. Adaptación celular. Miren cómo de lesión de célula normal, primero estamos adaptando para después hablar de lesión celular. Si continúa la hipoxia o isquemia, se agota el glucógeno y la síntesis de ATP frente a la falta de ATP falla. Muchas funciones celulares, como la bomba de sodio y potasio, y la membrana celular pierde su semipermeabilidad con la consiguiente acumulación de sodio y calcio dentro de la célula y la salida de potasio. ¿Por qué se acumula calcio dentro de la célula? Porque hemos dicho que todos los organismos intracitoplasmáticos se edematizan y fallan en su función. Y tenemos organismos intracitoplasmáticos como el retículo endoplásmico y la mitocondria, que secuestran calcio, y si están edematizados, entonces van a permitir la salida de calcio dentro de las células y fuera de las células. Y va a empezar a acumularse niveles de calcio dentro de las células. Pero estamos en lesión celular reversible. Pero tienen que tomar en cuenta esto, de que los niveles de calcio va a llegar un momento en que van a sobrepasar esos niveles de adaptación. Y ese nivel de calcio es importantísimo para empezar a hablar también de lesión celular
irreversible, igual que los radicales libres de oxígeno. También para los radicales libres de oxígeno por la falla de la fosforilación oxidativa de la mitocondria, igual vamos a tener que hablar de enzimas celulares reversibles. ¿Por qué? Porque son los mejores enzimas celulares y reversibles. Pero en este momento solamente hablamos de edema y de lesión celular reversible donde se está fallando funciones. Funciones. Muy pocas morfologías. Solo hablamos de edema. Tal vez en el retículo endoplásmico rugoso o desprendimiento de los ribosomas. ¿Sí? Bueno, ya tenemos a esta célula que está completamente voluminosa, está muy grande, aumentado su diámetro. Si aumenta su diámetro la célula por gran cantidad de acúmulos de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Usted sabe muy bien que la membrana celular está bien unida a su citoesqueleto. Eso permite que la célula tenga forma, tenga rigidez, no rigidez, que sea imposible de jalarla, de comprimirla, ¿no es cierto? Tiene cierta estabilidad en su forma para no ser comprimida, para no ser jalada, cuando es normal. Pero si estamos acumulando cantidades anormales de agua dentro de la célula, la membrana celular se va a extender, mas no del citoesqueleto. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Desprendimiento de la membrana celular del citoesqueleto. Por el y al haber desprendimiento de la membrana celular del citoesqueleto, ahora sí vamos a hacer fallar el transporte pasivo. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien aquí que si la membrana celular se extiende más, ustedes saben que la membrana celular en su estructura tiene poros, ¿no es cierto? Poros transmembranas que permiten el pasaje por simple difusión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener de que estos poros, estos canales, van a ser más amplios. Ahora ya no está fallando solamente el transporte activo por la bomba de sodio y potasio. Ahora está fallando también el transporte pasivo. Se está profundizando más en sus funciones. Falla el transporte pasivo. La célula se hace muy flexible. Y si la membrana celular se desprende de su citoesqueleto, hay muchas células, eso es una deformación de su morfología. Cuando la membrana celular se desprende del citoesqueleto, se hace tan frágil que empieza a aparecer vesiculaciones exofíticas. La membrana celular realiza vesiculaciones exofíticas. Es una de las características morfológicas de la membrana celular. Las vesiculaciones exofíticas, claro que es morfología microscópica. Miren, estamos hablando de una morfología microscópica que se ve en la lesión celular reversible, las vesiculaciones exofíticas. ¿Por qué? Porque se ha desprendido la membrana celular del citoesqueleto. Y eso hace de que se ataque esta membrana de vesiculaciones, se altera el transporte pasivo por el aumento del diámetro de los poros. Entonces está profundizando más. Además, aquellas células que tienen cilios, si se desprende la membrana celular, entonces va a haber ruptura de la actina, por ejemplo, que sostiene los cilios, las microvelocidades en esas células que tienen velocidad. Entonces va a haber pérdida de cilios, va a haber pérdida de las velocidades. Todo eso son escasas alteraciones morfológicas, pero existen, es que les estoy diciendo, ¿sí? Luego tenemos, se acumula sodio y calcio dentro de la célula y sale de potasio, todo esto hemos dicho. El sodio es hiperosmolar, tiene líquido, edema, El núcleo responde con una condensación de la cromatina nuclear. Esto es importante en lesión celular reversible, se condensa la cromatina nuclear. ¿Sí? Hay una condensación de la cromatina nuclear. Vamos, otra. Alteraciones mitocondriales en el edema celular y virales celular.
Las alteraciones funcionales se caracterizan por falla de las síntesis de moléculas de ATP, la pérdida de los poros de transición de la membrana mitocondrial que crea un canal de alta conductancia. Ustedes saben muy bien que la membrana externa es semipermeable, mantiene la conductancia. Eso se pierde por el nivel celular. Entonces, se pierden hidrogeniones. Va a haber salida de hidrogeniones dentro de la mitocondria hacia afuera. Y la salida de hidrogeniones ya teníamos falla de moléculas de ATP solamente. Eso nos está llevando a la pérdida de la alta conductancia que tiene la mitocondria con la membrana externa. Entonces, si vamos a perder hidrogeniones, se está profundizando más la función mitocondrial, que es la síntesis de moléculas de ATP. ¿No es cierto? Peor, no va a haber moléculas de ATP. Poco a poco está desapareciendo porque los hidrogeniones están saliendo. Ustedes saben muy bien que el juego de hidrogeniones son importantísimos para la síntesis y la producción de moléculas de ATP. Aquí es importante esto. La ciclofilina D es una proteína que activa la apertura de los poros de transición de la membrana mitocondrial. Estamos hablando del externo, porque la interna es impermeable. Miren, la ciclofilina D. Entonces, es la que abre los poros de la membrana externa de la mitocondria. Pero la ciclosporina evita la apertura de los poros de transición de la membrana mitocondrial y se evita que se pierdan hidrogeniones y se utilice en el tratamiento de lesiones celulares. Este medicamento, ciclosporina, ¿sí? Eso se utiliza en lesiones celulares. ¿Para qué? Para cerrar esos poros que se hayan abierto por la activación de la ciclofilina, que es la que abre. ¿Sí? Las alteraciones morfológicas son escasas en la mitocondria. Miren, las crestas mitocondriales se han achatadas y aparecen densidades amorfas eosinófilas ricas en los fosfolípidos. Generalmente hay estas densidades eosinófilas muy cerquita de la membrana celular que está en lesión celular reversible. Y estas densidades amorfas eosinófilas no son nada más de nada menos que la degradación de esa cantidad de fosfolípidos. No se encuentra mucho en las membranas. Donde hay membranas, en la membrana celular, en la membrana citoplasmática. Por eso que hablamos que hay densidades amorfas eosinófilas muy cerquita de la mitocondria y por las crestas mitocondriales. ¿Sí? Ahí están las alteraciones de la membrana celular. Alteraciones funcionales, la falta de las moléculas de ATP conduce a la falla del transporte activo por un variación potasional. Todo esto ya he explicado de forma secuencial. Y si ustedes quieren, pueden sacar fotos para que tengan en sus archivos y puedan leer, estudiar. Ahí está cómo se produce el edema, ¿no es cierto? La falla del transporte activo, que es la bomba de sodio y potasio ATPasa, se acumula el sodio dentro de la célula, que atrae o se acumula cantidades anormales de agua dentro de la célula, edema celular. Secundariamente, falla del transporte pasivo, ¿no es cierto? Por el aumento del volumen anormal del líquido dentro de la célula, separando el citoesqueleto de la membrana celular y deformando la membrana celular, permeabilidad mayor permeabilidad de los canales transmembranas que permite el transporte de sustancias por simple difusión, falla del transporte pasivo y se pierden sustancias importantes para el funcionamiento de la célula. Alteraciones morfológicas, formación de vesículas exogénicas, ya les he dicho cuando la membrana celular se separa del citoesqueleto, es lo que pasa con los neurópodos. No se separa, ¿no es cierto?, la membrana celular del citoesqueleto, sino que el citoesqueleto se deforma para hacer los neurópodos. Acá se separa la membrana de su citoesqueleto y eso permite la deformación de la membrana celular. ¿No es cierto? La membrana plasmática y se pierden las microvellosidades también por la ruptura, por la separación de la membrana de su citoesqueleto. Vamos otra.
el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué pasa con el retículo endoplasmático rugoso? Alteraciones funcionales, menor síntesis de proteínas estructurales y funcionales, alteraciones morfológicas, edema y desprendimiento de los órganos. De inicio, por falta de moléculas de ATP ya estaba funcionando mal. Ahora con el edema y el desprendimiento de los ribosomas se profundiza más la alteración funcional. Retículo endoplasmático liso igual, alteraciones funcionales, menor síntesis de lípidos de cadena larga y alteraciones morfológicas. Alteraciones morfológicas del citoplasma celular. El citoplasma celular se ve algo de la célula hematosa. Claro, el agua no se tiene, por eso es pálido, por líquido acumulado. Presencia de pequeñas vesículas que le dan el aspecto de apolillado. ¿Por qué tiene este aspecto de apolillado del citoplasma? Aparte de ser pálido, es apolillado. Porque en cada vaculita que veamos existe un organito intracitoplasmático que está edematizado, una mitocondria edematizada. Porque estos organismos intracitoplasmáticos tienen, cada organismo tiene sus funciones especiales. Pero esta tensión es como un cinematoxina. Por eso es que el citoplasma es pálido y parece apolillado porque tiene así espacios vacíos. Pero no están vacíos esos espacios, están ocupados por los organismos intracitoplasmáticos edematizados. Lisosomas, reticulos plásmicos rugosos, reticulos plásmicos liso. Y eso se ve con funciones especiales cada una de estas. Por eso se ve apolillado con funciones de eosina, hematoxilina, no sé si he puesto aquí, no he puesto. Pero es con funciones de eosina, hematoxilina. Escasas figuras de mielina. ¿De qué se forman las escasas figuras de mielina? Por la degradación de los fosfolípidos. Aquí hay escasa degradación de fosfolípidos en las sementales, muy escasa. Por eso que hay escasas figuras de mielina, muy escasas figuras de mielina en el centro de la reversión. Esto es más característica de lesión renal irreversible. Pero el libro nos dice, son escasas, pero ya empiezan a aparecer. ¿Y de qué depende? De la degradación de los lípidos de la membrana plasmática. Es decir, la degradación de fosfolípidos. ¿Cómo se ve el núcleo? La cromatina condensada, ¿no? Y anfófila. ¿Por qué? El pH es ácido. Anfófila quiere decir ni azul ni rojo. Es casi como desteñido, marchitado. Así se ve para nosotros. Este es un mapa conceptual, alteraciones bioquímico-moleculares, disminución del ATP, todo lo que pasa, cambio del metabolismo anaeróbico, todo lo que pasa y las consecuencias. Si quieren pueden sacar, porque ya no voy a explicar, es un resumen del mapa conceptual. Pasen otra. Hay alteraciones enzimáticas, la fosfolipasa, proteasas, todos estos, membranas del citoesqueleto. Acá todavía en el sistema celular reversible no hay todavía activación de las enzimas, no hay, ¿sí? Hay edema dentro de los lisosomas. Componentes celulares afectados, membrana plasmática, toda la morfología, bioquímico, funcional, morfología de la membrana plasmática. Vamos a otra. Bioquímico, disminución de la fosforilación oxidativa, funcional, morfológico, retículo endoplasmático rugoso, alteraciones bioquímicas, funcionales y morfológicas. Vamos. Ahí está. Activación de las proteasas, funcional, pérdida de la integridad estructural, morfología, deformación celular, formaciones de vesículas, todas las núcleo bioquímico, disminución del pH, funcional, alteración de la replicación de la transcripción. Esto no lo sé mucho, pero hay alteraciones en el núcleo funcionales, que es la alteración de la replicación y de la transcripción genética. Y la morfología cromatina condensada, eso es bien importante, está condensada la cromatina. Vamos a ver. Resultado final, edema celular, entrada de sodio y agua, aumento de volumen celular, orgánulos hinchados, características lesiones reversibles y se corrige la hipoxia. Si se pierde si persiste la hipoxia, daño irreparable en el proceso. Este es el que nos va a llevar a la necrosis.
Pero, ¿quién decide si esa célula que está en hipoxia entra a la muerte celular por necrosis o por apoptosis, por apoptía? ¿Quién decide eso frente a la hipoxia? El público. ¿Sí? Ahí tenemos este que es un dibujito de la no sé si es del libro, creo que es del libro, del texto que ustedes utilizan, creo que es ese, pero si no, está la isquemia, bueno, claro, isquemia es un monofono, la isquemia es mucho más profundo, pero ahí está, isquemia, hipoxia, la mitocondria, fosforilación oxidativa del sonido, disminución de ATP y todo lo que pasa hasta llegar a grumos de cromatina y todo eso. Y están las alteraciones morfológicas. Hay escasas alteraciones morfológicas, todo es edema, es débil. Les decía de que la membrana celular se desprende del citoesqueleto. Y al desprenderse del citoesqueleto, la membrana celular se hace muy frágil. Y existen vesiculaciones exofíticas, que estas son. Y existen escasas figuras de mielina en lesión celular reversible. Muy escasas son las figuras de mielina que se encuentran cerca de la membrana celular. Y esas figuras de mielina resultan de la degradación de los fosfolípidos. Y en lesión celular reversible no hay degradación de los fosfolípidos. Muy escasos, deberían estar. Mecanismos patogenia, la ayuda, todo eso. Y ahí tenemos las alteraciones celulares, químicos, funcionales, morfológicos. Aquí que dice, a ver, es reversible si se elimina la causa y se puede volver a ser otra vez normal. Puede progresar. Ah, no, esto es otra cosa, dame la otra, la misma. Sí. Más. No. La otra. Lesión reversible, este concepto. Estamos viendo lesión celular reversible. Hemos hecho una celular. Hay otro ejemplo de lesión celular reversible que es la esteatosis hetática. Que en el libro dice, es otro ejemplo de lesión celular reversible, pero lo describe en acúmulos de sustancias. Que es un acúmulo de triglicéridos. Yo no voy a volver a hablar de lesión celular reversible cuando estoy hablando de acúmulo de sustancias. Se ha dicho, bueno, si está hablando de lesión celular reversible, hablaré de esteatosis hetática, que es el otro ejemplo de lesión celular reversible. Y ahí tenemos la lesión celular, esa es la alteración de la fusión de estructuras transitorias, la célula puede volver a la normalizar cuando se hace el estenosis. El estenosis hepático o acumulación de triglicéridos en el citoplasma. ¿Qué es la estenosis hepática? Puede ser por alcoholismo, puede ser por desnutrición, puede ser la misma diabetes mellitus, todo eso que nos lleva a la esteatosis hepática es la acumulación de triglicéridos dentro del citoplasma. No es de cualquier grasa, es de triglicéridos. Ahora, ¿cómo se forman los triglicéridos? Sabemos muy bien que a los hepatocitos le llegan grasas neutras, las grasas neutras de la alimentación que nosotros consumimos, que se absorbe de la mucosa intestinal y que después llega hasta el hepatocito. Una fuente es esa, las grasas que nosotros consumimos. La otra es la del tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo se está desdoblando, por eso también se crean grasas neutras para que vayan a todas las grasas neutras que lleguen al hepatocito. Llegan al hepatocito con las grasas neutras. Y en el hepatocito, con una serie de enzimas, estas grasas neutras se convierten en triglicéridos. Tienen que convertirse, esa es la función del hepatocito, convertir las grasas neutras en triglicéridos.
Y tienen que sacar estos triglicéridos para llevarlas a la circulación sanguínea, siempre uniéndose a las apoproteínas, que es las células hepáticas sintetizan sus propias apoproteínas. Entonces llegan ácidos grasos neutros, las convierten en triglicéridos, las unen a las apoproteínas, las vuelven a sacar para que los triglicéridos lleguen a la sangre y sean distribuidos. Así es como funciona esto. Pero ¿qué pasa en la esteatosis hepática? En la esteatosis hepática es la acumulación de triglicéridos. Puede ser por varias causas que se acumulan los triglicéridos, pero podría ser que llegue mayor cantidad de ácidos grasos neutros a los hepatocitos, ¿no es cierto?, que se conviertan esa mayor cantidad de ácidos grasos neutros en triglicéridos. Pues vamos a tener mayor cantidad de triglicéridos. Y si no tenemos la cantidad suficiente de apoproteínas, entonces pocas triglicéridos van a salir y se van a seguir acumulando, ¿no es cierto? Eso se va a convertir en esteatosis hepática. Entonces es la falta de eliminación, de sacar los triglicéridos hacia los procesos por falta de apoproteínas. ¿Sí? Esa es la patología de los triglicéridos. Mecanismo. Aumento de los ácidos grasos libres. El mecanismo. Puede haber mayor cantidad de ácidos grasos libres. ¿Cuáles son los ácidos grasos libres? Tejido adiposo. En el tejido adiposo se puede movilizar el tejido adiposo, el ayuno prolongado, la diabetes mellitus, todas esas causas de movilizar la mayor cantidad de ácidos grasos neutros que van a llegar al hepatocito. Alcoholismo, obesidad, fármacos, toxinas, es una desnutrición misma. La desnutrición misma donde se agotan las grasas, mayor cantidad de ácidos grasos neutros que van a llegar al hepatocito, pero ahí vamos a tener que las apoproteínas no van a ser suficientes como para poder sacarlos como triglicéridos. Mayor entrada de lípidos como ácidos grasos neutros al hepatocito. Es una de las causas por esto. Alteraciones de las mitocondrias y menor reducción de ATP, aumento de la síntesis de triglicéridos. Todo esto nos va a llevar a lo que se llama el aumento de triglicéridos. 3. Aumento de síntesis de triglicéridos. Estos aumentos de síntesis de triglicéridos, aquí arriba está la oxidación mitocondrial, alteraciones de la mitocondria. 3. Aumento de síntesis de triglicéridos. ¿Por qué no puede ser? No se puede, a ver. Están, después van a tener más está nos estamos copiando, ¿no? A mí también dice que yo misma no estaba entendiendo qué había hecho. Dice que lo que pasa es que no han hecho yo, una de las causas es disminución de la beta-oxidación mitocondrial, ¿no? Entonces, otra de las causas es disminución de la beta-oxidación mitocondrial. Ahí vamos a tener alteraciones de la mitocondria y menor síntesis de producción de ATP. Imagínense, cuando hay menor síntesis de moléculas de ATP, también hay una disminución de la beta-oxidación mitocondrial. Aumento de la síntesis de triglicéridos, exceso de sustratos de los ácidos grasos libres, conversión de triglicéridos en los hepatocitos. Hay una disminución de la síntesis de apoproteína. También puede haber que llegue gran cantidad o una cantidad normal de ácidos grasos neutros y que eso se convierta en triglicéridos, pero los hepatocitos no pueden sintetizar sus apoproteínas. Hay menor síntesis de apoproteínas. Entonces ahí también va a haber lo que se dice acumulación de triglicéridos en todos los hepatocitos. No se forman lipoproteínas. Alteraciones de la exportación de lipoproteínas. Fallo en el aparato de Golgi, que es el que distribuye. Acumulación y 3 importación
plasmático de triglicéridos. Esto es lo más importante. ¿Qué es nuestra esteatosis hepática? Acumulación de triglicéridos intracitoplasmáticos. Eso. ¿Sí? Ahí están las alteraciones celulares bioquímicos, la disminución de ATP, estrés oxidativo, alteraciones metabólicas, el metabolismo de líquido. Funcionales, disminución de función hepática, o disfunciones de la función hepática, alteraciones en el metabolismo de los fármacos, toxinas, la líquido, la esteatosis. Morfológicos, eso es importante. Morfológicamente, ¿cómo vamos a ver a los hepatocitos con esteatosis hepática? Dentro del citoplasma, cuando tenemos condiciones de oxigenatoxina, dentro del citoplasma de los hepatocitos vamos a ver las condiciones de oxigenatoxina, se ven unas vacuolas en forma de sacabocal. ¿Qué quiere decir estas vacuolas en forma de sacabocal? Es como si lo hubieran trazado con un compás. Estas vacuolas. Y estas vacuolas son desde las más chiquitas hasta aquellas grandes que pueden ocupar todo el citoplasma. Cuando nosotros decimos esta esteatosis hepática está empezando, cuando esas vacuolitas son bien pequeñitas, que distribuyen todo el citoplasma, como si fuera tejido de la grasa pálida, así bien chiquititas las vacuolitas, con funciones de oxigenatoxina. Y a medida que van madurando los hepatocitos, entonces esas vacuolitas se van juntando, porque no se olviden que el hepatocito maduro tiene una sola vacuola, una sola vacuola que rechaza alguna hacia la esteatose. ¿No es cierto? Así se hacen la esteatosis. Entonces los triglicéridos aparecen pequeños, se van juntando y van a tener vacuolas más grandes, y cuando ya la lesión es muy avanzada, digamos, solamente es una vacuola intracitoplasmático en forma de sacabocal rechazando el núcleo de la célula. Y eso llamamos células en anillo de célula. Conclusión. ¿Cómo nosotros vamos a ver a los hepatocitos con esteatosis? Cuando está iniciando, las vacuolas son muy pequeñitas en forma de sacabocal. Y el núcleo central, como las vacuolas son chiquitas, todo el citoplasma, entonces el núcleo. Y a medida que va progresando la enfermedad, más vacuolas se juntan, entonces hace una sola vacuola que rechaza el núcleo hacia la periferia y decimos células en el núcleo de célula. Porque el núcleo está eso por funciones de oxigenatoxina. Ahora, para teñir grasas tenemos el SUDAR 4, el SUDAR 3, todo eso. Y si nosotros tenemos estas células con esteatosis hepática, vamos a tener estas vacuolas de un color rojo naranja, rojo intenso, naranja intenso. Ese es el SUDAR 4 y el SUDAR 3. Solo con eso podemos decir que sí, estas son vacuolas de grasa. Y macroscópicamente vamos a tener una hepatomegalia, que es el hígado muy, ¿no es cierto? Esto es esteatosis hepática, no es cirrosis hepática. Ahora, puede desencadenar una cirrosis hepática cuando estos hepatocitos que albergan estos triglicéridos pueden llegar a reventar, explotar por mucho triglicérido que está ahí adentro. Revientan los hepatocitos celular. Y esas células muertas tienen que ser eliminadas, ¿no es cierto?, por reacción inflamatoria. Por si hay una hepatitis, ¿no es cierto?, en los alcohólicos, ahí está por hepatitis. ¿No? ¿Por qué? Porque sus hepatocitos de tanto tener triglicéridos han reventado y se produce la reacción inflamatoria para eliminar todo aquello. Elimina todo lo que es tejido que no le sirve al organismo, tejido necrótico por reacción inflamatoria, y después es sustituido, porque no se puede dejar así. Tú eliminas ese foco donde ha muerto un hepatocito, eliminas, no se va a quedar hueco. Se tiene que rellenar con agua, se rellena con tejido necrótico. Y esa es la cicatrización de la fibrosis, que se llama cirrosis hepática. Así es como evoluciona esto de la esteatosis hepática hasta llegar a la cirrosis hepática en los alcohólicos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos?
Evolución. Esta lesión es reversible, es una lesión celular reversible si se elimina la causa y puede progresar a esteatohepatitis, lo que les he dicho, la fibrosis y la cirrosis. El desequilibrio miren, hay un desequilibrio entre entrada de ácidos grasos locos, síntesis de triglicéridos, degradación y exportación de los lípidos, conduce a la acumulación de triglicéridos, hepatocitos. Conclusión. Esteatosis hepática es sinónimo de acumulación de triglicéridos dentro de los citoplasmas de los hepatocitos. ¿Qué más?